Bueno, hermanos, miren, vamos a seguir con la predicación del libro de Primera de Corintios. Ustedes saben que este libro es, decidimos con Ariel el comenzar a hacer esta serie de este libro. Podríamos haber empezado con cualquier otro que hubiese estado bien, pero esta carta es importantísima porque una de las cosas que tiene es que es una de las cartas que más material tiene para nuestras vidas, más cosas hablan de las cosas de la vida del hombre, de la vida de la iglesia, y también es una de las cartas más actuales que podríamos tener, ¿sí? Porque el carácter y la actitud y las formas que tiene el cristiano moderno el día de hoy son muy parecidos a los corintios, a cómo vivían ellos, ¿no? Así que bueno, hoy vamos a ver el capítulo 10. Son 30 versículos, pero bueno, vamos a hacerlo de tal manera para que en hora y media, 2 horas podamos darlo todo. O sea que no os preocupen, hermanos, que no vamos a estar 3 horas. ¿3 horas? Sí. Así que, y lo que voy a leerlo y luego vamos a analizarlo. Amén. Dice así, en el versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a hacerlo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se debe juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
No seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¡Wow! ¿Verdad? 33 versículos, hermano. Así que bueno, vamos a tratar de condensarlo porque hay mucho material y vamos a tratar de sacar y rescatar para lo que a nosotros hoy, en nuestra vida diaria, el Señor nos quiere hablar. Lo que acabamos de leer, vemos una combinación entre exhortación, ¿sí? Y amonestación. Es decir, es una mezcla de que Dios te amonesta y también te alienta. Y no hay aliento si no hay amonestación. Amén, hermanos, cuando, por ejemplo, los pastores siempre estamos alentando a los hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos bien qué es lo que le conviene al hombre, lo que nos conviene a nosotros. Y a veces en esa exhortación viene una amonestación. Y esto es lo que vamos a ver cómo vamos a ver 5 bendiciones de Dios que sirven para nuestra vida como aliento, que nos debe alentar, nos debe servir. Y luego 5 amonestaciones, que son los 5 pecados más comunes que el cristiano y el pueblo de Dios comete y cometemos. Y que pues si, miren, a modo de introducción, el versículo 11, fíjense lo que dice. Y estas cosas, que es la que vamos a empezar a leer ahora, les acontecieron como ejemplo y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En otra versión dice, a lo que vivimos en los últimos tiempos. ¿Sí? Así que, miren, lo primero, cuando dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a... Miren, antes de eso, si nosotros leemos unos versículos, ¿ustedes se acuerdan que yo prediqué de este texto? No sé si se acuerdan. Uy, no se acuerdan. Bueno, en cierta manera nos vamos a refrescar ciertas cosas, ¿no? Pero yo este pasaje yo lo prediqué, lo que pasa es que no todos los 33 versículos, antes de la pandemia. ¿Sí? Así, y una de las cosas que hablé, no sé si se acuerdan, de que, hermanos, tu vida y la mía son como una cadena con eslabones. Que por muy fuerte que sea esa cadena, si un eslabón es débil, toda la cadena se rompe. Por lo tanto, cuida tu debilidad, tu área de debilidad, porque ahí está tu fortaleza. Mi fortaleza no está en lo que yo mejor soy, sino en lo que peor soy. Porque de ahí me tengo que cuidar. Porque si yo descuido esa área, tira por tierra todo lo demás. Todas las virtudes que yo pueda tener. ¿Amén? No sé si se acuerdan de eso. Veo que no. Gloria al Señor. Bueno, miren. Entonces, ¿qué ocurre? Dice Pablo, antes que esto, dice, hermano, peleemos, sirvamos al Señor, el que pelea, el que corre, lo hace genuinamente. Y para uno se lleva el premio. Entonces, ¿qué? En definitiva dice, luchar para llevar el premio. Entonces, hermano, nosotros como cristianos muchas veces vivimos la vida como si no fuera con nosotros el servicio. El servicio es para el líder, el servicio es para el pastor. Pero dice el Señor que el servicio, ya sabía que iba a pasar esto, ¿no? Me lo puse en el brochecito. Ahora, ¿escuchan bien? Bueno, no lo puse arriba y no lo puse aquí. Y yo pensé, se va a caer, ya ven ahí, justamente. Bueno, el tema, hermanos, miren, que a veces no, siempre la mentalidad y el pensamiento del pueblo de Dios es que el servicio es algo opcional, que el venir a la iglesia es algo opcional, que el amar, el perdón es algo opcional, hermanos. Y ese es el gran problema que tenemos en la iglesia, eternos adolescentes, que constantes, años y años y adolecemos, no nos damos cuenta de los rudimentos más prácticos y elementales que Dios nos demanda desde el mismo momento que Él nos llamó a salvación. Porque, hermano, el llamado a salvación no es, ay, yo ya soy salvo y ya está. Y lo demás, que se busque en la vida. La salvación implica servicio, amor, entrega, negación a uno mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no entrar por la puerta y decir, a ver qué me dan, a ver qué recibo, a ver qué tal. Que también recibimos, porque las cosas que recibimos, sean muchas o sean pocas, son por gracia. No lo merecemos, no me lo merezco, pero lo recibo, pero no las busco. Lo que sí busco de Dios es cómo servir, cómo dar,
para que aquel hermano o persona que está con carencia pueda recibir lo que Dios quiere darle, pero por medio de mi vida, no por medio de mi vecino. Amén. Entonces, en resumido cuento, y aquí viene la explicación. Aquí viene la advertencia. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, fíjense las veces que repite todos, y luego vamos a ver por qué repite todos. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Miren, querido hermano, nosotros vamos a ver en estos pasajes 5 bendiciones que Dios garantiza en nuestra vida espiritual. Dudar, escuchen bien esto, dudar de esto que vamos a leer es dudar de que mañana va a volver a salir el sol. ¿Alguien duda que mañana volverá a salir el sol? ¿A que no? Pues sin embargo muchos cristianos dudan de que mañana Dios te va a bendecir. Y una de las primeras bendiciones que vemos aquí es la dirección. Todo hombre necesitamos ser direccionados en la vida. Y desde el momento que nosotros venimos a este mundo y hayamos nacido, a no ser que sea una familia, aparte de que cristiana, consagrada a Dios, porque hoy hay que añadir ciertas cosas. Hace 100 años tú decías cristiano y lo decías todo. Ahora no dices mucho. Un cristiano puede ser un cristiano carnal, pecador, que no va a la iglesia. Ah, pues cristiano. No, ahora hay que decir cristiano, pero consagrado. Si el Señor no viene pronto, ya consagrado no servirá. Tendremos que añadirle otra palabra más. Pero un verdadero cristiano fiel a Dios, en esa familia, a excepción de eso, todo lo que hemos nacido, estamos más perdidos que para qué. Perdidísimos. Desorientados en la vida. Y por cierto, yo recuerdo que eso fue lo que a mí Dios más me llenó, más me tocó. Yo estaba perdidísimo. Y a mí una de las inquietudes que yo tenía era ese sentimiento, esa conciencia de existencia, de decir, ¿para qué estoy? ¿Para qué existe todo esto? ¿Qué pintamos aquí? ¿Por qué las civilizaciones? ¿Por qué la cultura? ¿Por qué los idiomas? ¿Por qué pintamos nosotros aquí? ¿Qué pinto yo aquí sufriendo como un desgraciado? Porque era un desgraciado, porque no tenía la gracia de Dios. Y lo que a mí Dios me tocó, me llenó, fue que cuando Dios se presentó, una de las cosas que yo más vi de Él fue su dirección. Porque cuando Él se presentó a mi vida, dije, todo recobró sentido. Por lo tanto, hermanos, Cristo es la dirección única dirección que el hombre necesita. Por ejemplo, primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 6 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda. Está hablando del día de la segunda venida de Cristo. ¿Saben la cantidad de personas que van a la iglesia que cuando venga Cristo les sorprenderá como ladrón en la noche? Porque habrán vivido toda su vida diciendo, sí, creo, pero no conociendo a Dios de corazón y por ende no obedeciéndole de corazón. Porque Dios es vida, es la vida, es vivirla, es vivir la vida espiritual. No decir, esto lo cojo, esto lo desecho, esto me favorece, esto no, esto sí, esto no. Cuando hablamos, por ejemplo, de la ofrenda, como hablamos de la asistencia a la iglesia, y como hablamos del servicio, hermano, hasta que tú y yo no nos entregamos a Dios completamente, no vamos ni a servir, ni a dar, ni a venir. Y de la manera que yo no me reservo a Dios, como decíamos la otra vez, es la manera que yo no me voy a reservar todo lo demás, las cosas de Dios. Porque una de las cosas que proporciona la dirección, ¿sabes qué es? Identidad. Que eso lo vamos a ver más adelante. Pero eso es una de las cosas que proporciona. Romanos 3:4 dice, ¿ignoráis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Que por cierto, aquí te dan cuenta quién nos guía al arrepentimiento. Su benignidad. Aun Dios tiene que intervenir para que tú te arrepientas.
Si Dios no interviene, tú y yo no nos vamos a arrepentir nunca de nada. Y recuerden que la vida de un cristiano es un constante, todos los días un constante arrepentimiento delante de Dios. El día que tú no te sientas que te tienes que arrepentir delante de Dios de algo, problema. Y cuanto más cerca de Dios está, más se agudiza ese sentido. En la que más consciente eres de todas las cosas que no haces bien. Y aquellas que haces, que Dios te las pide y las haces, te das cuenta que no las haces con la excelencia que Dios te demanda. Por lo tanto, wow, es un sentimiento de constante deuda con Dios. Constante deuda. ¿Te sientes en deuda con Dios? Yo te pregunto, ¿te sientes en deuda con Dios? ¿O te sientes que Dios está en deuda contigo? Porque Dios es Dios. Dios es amor, me tiene que amar. Dios es proveedor, me tiene que proveer. Dios es tal y me tiene que... Y cuando yo veo más o menos mi vida, que Dios me provee, me ama, yo creo en Dios. Porque Dios es tan bueno. No tiene nada que ver esa cosmovisión. Así que, hermano, la primera bendición que Dios nos garantiza es la dirección. ¿Se acuerdan del Salmo 23? Jehová, mi pastor, nada me falta. ¿Se acuerdan de las 3 bendiciones también? Dirección, provisión. Dios garantiza esa dirección para nuestras vidas. Y dice que todos en Moisés fueron bautizados, cuando dijeron, la primera dice que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Se acuerdan el relato, hermano? De cuando el mar se abrió y pasaron. Que por cierto, para los que si por casualidad, aunque sea muy alejado, alguno puede llegar a pensar que eso fue una fábula. Hace poco encontraron restos de las ruedas petrificadas bajo el mar, de que data más o menos de la época de cuando Israel el éxodo. Encontraron ruedas de carros de egipcios. Imagínense. Esto tenemos que creer por medio de la arqueología o por medio de la palabra que es veraz. Bueno, la cuestión es, hermanos, que Dios promete que de la misma forma que se abrió el mar, hermanos, cruzaron en seco y los enemigos fueron anegados cuando quisieron cruzar. Quisieron vivir de las bendiciones de Dios que le pertenecía a su pueblo. Vamos a cruzar, aprovechamos que está en seco, ¿sí? Y Dios dice, esto no es para vosotros, esto es para mi pueblo. Y pasaron en seco, eso es símbolo de salvación, que no es para todos. Por eso, como decíamos en el versículo 5, pero no de los demás, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, de la misma manera que los egipcios. Y eran parte del pueblo. Por eso la importancia de la palabra todos. Ahora, la segunda bendición es la liberación. Cristo nos da dirección, pero aquí viene un factor importantísimo, hermano, y esto alguna vez lo he dicho, de quien más yo necesito ser liberado es de mi propia concupiscencia, de mí mismo. Dios necesita que te libere de ti, ¿lo sabías? ¿Tú sabías que tú eres tu peor enemigo si no estás consagrado a Cristo? Si al día de hoy tú no has dispuesto tu corazón a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo me pongo porque te amo, dime lo que quieras, yo lo hago. Si no lo has hecho, tú estás durmiendo con tu peor enemigo. Y te lo digo por experiencia, hermano. Miren lo que dice. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos fueron bautizados. Ustedes saben la relación que hay del bautismo, ¿verdad? La relación del bautismo, hermano, por ejemplo, en Romanos 6:17 dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Claro, hermano, aquí cuando ellos fueron bautizados en la nube y en el mar, fueron liberados por Dios. Pero os digo una cosa, ese es el gran problema que tiene mi enemigo, y ya saben quién es mi enemigo, lo acabé de decir hace un poquito atrás. Mi enemigo me dice que yo soy liberado por Cristo y ya está.
Pero ignoro por completo la segunda parte de este texto que acabo de leer, pero viniste a ser siervos de la justicia. Y como decía un gran predicador, cuando tú y yo por nuestra boca salen declaraciones como Jesús es mi Señor, automáticamente nos estamos convirtiendo en esclavos. Decir que alguien es mi Señor es decir que yo soy esclavo de ese alguien que es mi Señor. Y si Cristo no es tu Señor, déjame decirte que tú y yo todos tenemos señores en la vida. ¿Sabías que no hay ningún ser humano que no sirva a nada o a nadie? Todos. Servimos a un sistema. Servimos a nuestra propia cosmovisión, concupiscencia. Servimos a nuestros deseos y pasiones que batallan contra nuestra alma. Servimos a muchas cosas. Somos esclavos, hermano. Pero tú y yo decidimos esclavos de quién somos. De la justicia, que es Cristo, y a quien yo sirvo, y a quien yo rindo mi vida, y a quien es por amor, y a quien soy siervo porque he sido liberado. ¿Qué contradicción, ¿verdad? Soy esclavo. ¿Por qué eres esclavo? Porque he sido liberado. Ustedes imaginen, miren, si nosotros, cuando experimentamos un cambio de trabajo, imagínate tú estás en un trabajo que te están latigando todos los días, cobras mal, cobras tarde, te tienes mal, te tratan mal, y de repente cambias de trabajo, y vas a un trabajo, bueno, horario, te tratan bien, cobras bien, has sido liberado, pero has estado en otro lugar, ¿verdad? Y eso es una pequeña muestra de lo que es el mundo espiritual cuando Cristo nos liberó del yugo de esclavitud del pecado, del diablo. Y que a veces nosotros como cristianos no somos conscientes y no vivimos siendo conscientes de eso. Y vivimos como si no fuera con nosotros la cosa. Y vivimos como que si hago algo que yo sé que Dios me demanda, le estoy haciendo un favor a Dios. Como el niño que nunca hace los deberes, pero el día que lo hace, dice, papá, he hecho los deberes. Como si fuera eso un galardón. Es su responsabilidad. Y nosotros vivimos la vida, hermano, y si nuestra óptica es esa, ¿qué podemos esperar del mundo que no tiene luz, que no tiene a Cristo? Todo lo que se cuece en este lugar, hermano, de lo que se habla en este lugar, tanto en los domingos como el sábado, ayer y todo, debe servir para algo. Porque si sirve solo para saciar la comezón de oír, entonces no habremos logrado nada, hermano. Debe servir para vivir una vida en victoria, pero vivirla, no creerla, vivirla. La cuestión, dice, ¿se acuerdan Juan 8, 31 y 32? Y esas son palabras claves, hermano, que yo no necesito que me las traduzcan y me las interpreten. Aún más, una vez que las entendí, tampoco necesito que me la confirmen. O lo hace o no lo hace, es cuestión de carácter. Cuestión de actitud. Pero cuando a mí el Señor me dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cuántos cristianos hay que son esclavos de sus propias concupiscencias? Como dice Santiago, no nos engañemos, porque Dios no puede tentar a nadie ni es tentado por nadie, porque nosotros de nuestra propia concupiscencia somos seducidos y atraídos. ¿Se acuerdan? Los hermanos que hoy no están aquí, el enemigo los tiene agarrado del cuello así, aun por mucha bendición material que tengan, aun por mucha bendición emocional que tengan, tal vez. ¿Saben lo que pasa con esa situación, hermano? Que a esa persona no le han dicho que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Y no estoy diciendo que no esté aquí por enfermedad, por una cuestión. Estoy diciendo porque no quiero ir, porque no me da la gana. Porque no, me da lo mismo estar con los hermanos o no. Entonces, eso es un problema, hermano. Eso es un problema. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en el nombre del mar. Liberación. Pero además de la liberación, aquí viene un factor importantísimo, hermano, importantísimo, que es la identificación.
¿Saben que por estadística dicen que el 70% de los cristianos no tienen identidad propia? Por eso son flojos. Por eso no tienen carácter. Por eso no tienen una actitud, un ánimo pronto, una actitud correcta. Porque no tienen identidad. Porque en el fondo no saben a quién están sirviendo. Y cuando se dejan caer a la iglesia, ¡ah, qué lindo! Pero no son conscientes que cuando alguien, un cristiano, sea el pastor o sea quien sea, hace y obedece a Dios, es porque se entiende a quién está sirviendo. No es a una iglesia, no es a una institución, ni siquiera es esa gente, es a Dios. Y pongo un ejemplo hipotético, que no. Si todos ustedes, hermanos, que los amo de corazón, y cada vez, como decía, mi amor va creciendo hacia vosotros, lo puedo asegurar. Pero ustedes un día decidieran ir para allá. Y yo soy consciente de que Dios, estoy viendo que está yendo para allá. Les tendré que decir, adiós hermano, los amo en el corazón, pero me voy a con quien yo más amo. Y de ustedes está incluido Sonia. Y si tuviera mi familia, estuviera quien estuviera. Y si tú no has dispuesto tu corazón y no has llegado a ese punto, te vuelvo a repetir, estás durmiendo con tu peor enemigo. Así que, hermano, la identificación, miren, aquí viene, por ejemplo, cuando hablamos de que justamente el bautismo tiene que ver con, porque yo me identifico, cuando yo soy bautizado, yo me identifico con Cristo. Pero lo más importante es que Cristo se identifica conmigo. Ustedes saben, hermanos, que lo decimos y lo predicamos y se habla y se sale en la alabanza, tal cual. El riesgo que se corre cuando nosotros oímos repetidamente una verdad, pero esa verdad no implica en mi vida un interés que trasciende mi vida. Esa verdad se convierte, después de oírla muchas veces, se convierte en algo que no tiene efecto. Un cuchillo, por mucho filo que tenga, si tú le das una piedra una y otra a una piedra, hermano, terminará el mismo cuchillo sin filo. Esa verdad que debería impactar tu vida, o debería impactar mi vida, si no impacta, no va a impactar nunca. Porque es como un medicamento que es inoculado y no tiene el efecto que tendría que tener. Amén. Por lo tanto, así que el bautismo, cuando dice en Romanos 6, en Romanos, miren, vamos a leer Romanos, esto sí que me gustaría leerlo, Romanos 6. Dice, ahora, vamos a leer del 1 al 7. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ve? Identificación. Ahora, fíjense, luego vamos a seguir leyendo. Hasta aquí un segundito. Si yo me he identificado con Cristo, el día que yo bajé, porque el bajar a las aguas para muchos pueden creer que es un rito opcional de decir lo hago o no lo hago, pero cuando yo decido, no, yo quiero bautizarme, y luego se opone la circunstancia, se opone la iglesia, se opone quien se oponga, no, yo quiero bautizarme, ya hay una inquietud en mí, porque yo a quien sirvo es a Dios, a quien quiero es a Dios, y yo sé, me quiero bautizar, como sea. Pastor, aunque sea usted y yo, vámonos a un río, nos me bautiza ahí, pero me quiero bautizar porque quiero obedecer a Dios. ¿Y por qué? Porque me siento identificado con Cristo.
Lo que pasa es que a veces las malas enseñanzas y demás van... Pero el tema es, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque aquí está hablando del bautismo espiritual, del bautismo en el Espíritu, que es lo mismo, porque hay un bautismo. ¿Sí? Y dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, con el propósito de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? Vida nueva, no vida vieja. No alimentando todavía la pereza, la desidia y todas aquellas áreas que Dios me demanda. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido con el propósito de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto, fíjense el tiempo pasado, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por lo tanto, hermano, cuando esa advertencia que el apóstol Pablo está haciendo del versículo 4, de todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían, de que todos Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, hermano, es esa identificación. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, hermano. La comida espiritual. ¿Saben lo que le pasó a Israel aquí? Algo que yo he visto muy común, lo he visto en mi vida, pero roguemos que no sea un hábito, una constante, porque lo vi hace muchos años. Hasta que Dios me ministró, obedecí, me rendí, pedí perdón y hubo un cambio. El alimento, hermano, está hablando de la provisión, que es la garantía que Dios tiene para todos nosotros. Y la cuestión es, hermanos, que en la provisión, como decía al principio, es tan fiel la provisión de Dios como que yo sé que mañana el sol va a volver a salir por el mismo lugar. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Israel vieron que salieron de Egipto, Dios les abre el mar, pasaron en seco, tuvieron dirección, tuvieron liberación, hubo una identificación, Dios se identificó con ellos, cruzaron y demás. Pero después de haber visto todo eso, dijeron, ¿quién como ellos que podamos comer carne como los egipcios? Mire, hablando de manera gráfica, muchas veces la vida de un cristiano es, haciéndolo gráfico, como imagínate tú un día de invierno, de mucho frío, estás por la calle, no estás bien abrigado porque no tienes que ponerte, y el estómago te hace de hambre, y pasas por un restaurante y ves la gente comiendo ahí con sus trajes, comiendo calorcito. ¿Sabes por qué? Escucha bien esto. Porque ellos son del mundo y este sistema les pertenece a ellos. El hecho de estar en este mundo, pero no ser de este mundo, no nos debe de extrañar que alguna vez en nuestras vidas vivamos en esa escasez material. Ayer estábamos estudiando el catolicismo romano y comenzamos a ver el comienzo de lo que es como institución religiosa, que fue en el año 313 después de Cristo. Pero en los años anteriores, la iglesia era tan perseguida, escuchen esto, era tan perseguida que los cristianos, mientras los romanos gozaban de los deleites temporales del pecado, los cristianos vivían en catacumbas porque sus propiedades eran expropiadas, valga la redundancia, no tenían tierra propia y se juntaban para tener las cosas en común, con gozo y alegría de corazón porque pensaban que Cristo venía pronto, además, pero no gozaban ni tenían. Así vivieron durante los primeros 300 años. Y en la peor calamidad que le pasó al cristianismo fue cuando el cristiano ya pudo tener el coche que tenía el mundano, que podía tener las facilidades y las posibilidades del mundano,
¿Me explico? Y yo no digo que Dios no quiera darnos eso, pero hay momentos en el que es necesario que Dios tenga que hacernos pasar por pruebas materiales muy duras y extremas. ¿Saben lo que decían los cristianos en los años en que Constantino unificó lo que es el cristianismo del órgano vivo, esa vida espiritual que había, a la institución férrea establecida? Que fue cuando el Papa, cuando se convierte, el emperador romano se convierte en el sumo pontífice, ¿sí? Y ahí el sumo pontífice se convierte en un emperador eclesiástico, ¿sí? Los mismos cristianos decían: anhelamos las catacumbas, anhelamos las persecuciones, deseamos los leones que los coman, antes de ver lo que estamos viendo y vivir lo que estamos viviendo. ¡Wow! ¡Qué valentía! ¡Qué carácter!, ¿verdad? Hoy diríamos al revés. ¡Ah! Salgo corriendo. Que no, porque el fuego quema, y el agua, y que no sé qué, que no tengo esto y no tengo lo otro. ¿Cuánto nos tiene que tratar el Señor el carácter, hermano? ¿Y por qué digo esto? Porque todo esto que estamos leyendo, y vamos recién por los versículos, no se preocupen, hermano, vamos a verlo todo, así, rápido. Y dice, cuando dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermano, no te esfuerces en querer seguir a Cristo, porque Cristo te sigue a ti. Escucha bien, si Cristo no te sigue a ti, eso se ve. Cuando tú y yo, cuando quien sea, es flojo, pero flojo, es porque Cristo no le está siguiendo. Porque nadie viene a Cristo si no es por el Padre. Nadie viene a Cristo si no es por el Padre. ¿Se acuerdan? Juan 6. ¿No? Juan 6, nadie viene a mí si el Padre no me lo da. Vamos a leerlo. Juan 6. De la misma manera que el Cristo nos lleva al Padre, el Padre nos lleva a Cristo. Dice 6, dice el capítulo 6, por ejemplo, 65, y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Así que, hermano, miren, yo te digo, no te esfuerces en querer seguir, en querer hacer cosas que en el espíritu, que en la carne no lo vas a poder hacer. No te sacrifiques, hermanos, tranquilo, porque quien da el querer como el hacer es Cristo por el Espíritu. Y eso se ve. ¿Sabe por qué se ve? Porque son las obras de la fe. Esa fe, que es un don que Dios a ti, me da a ti y a mí, se ve a través de la obediencia. Cuando la persona nunca tiene como constante malos hábitos, porque necesita convertirse al Señor, necesita que el Padre lo coja como me cogió a mí y a ti, y lo traslade a Cristo. Y Cristo, una vez que dice: todo lo que me da el Padre, yo no lo desecho, sino que le doy vida eterna, lo lleva al Padre. Así que, hermano, estas cosas que la Biblia hablan de las cosas que ya se hacen, ya están hechas, no de las que hay que hacer, las que se dan por hechas. Por lo tanto, hermano, si a mí me cuesta venir a la iglesia, estudiar la Biblia, servir, dar, entregarme, pues necesito que Cristo entre primero a mi casa. Si oye hoy su voz, no endurezca su corazón como los padres, como los ancestros que endurecieron su corazón. No endurezcan. Porque si endureces el corazón, estás rechazando a Cristo. Y es imposible que uno pueda obedecer, ser cristiano sin Cristo, ser espiritual sin el Espíritu Santo, a darle la gloria a Dios sin Dios. Imposible, amén. Y no estoy diciendo que no haya luchas. No estoy diciendo que uno tenga que morir a la carne, porque si fuera tan fácil, la mitad de la Biblia no estarían escritas. Hacer morir lo terrenal en vosotros, presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo, es una lucha, pero es una lucha, hermano, que hay que... Pero
Bueno, fíjense, ¿por qué digo esto? Porque el versículo 5 dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Saben qué pasa, hermano? Que lamentablemente, cuando nosotros hablamos de Cristo, hablamos de Dios, hablamos de la salvación, hablamos de todo esto que estamos hablando y demás, la impermeabilidad que la actitud de corazón pueda tener una persona hacia Dios es la que le va a imposibilitar y limitar de que Dios haga algo en esa vida. ¿Me habéis entendido? Por eso, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu casa y tu coche, porque de él mana la vida. Ah, no dice eso. Se me escapó. No dice guarda el coche, no, y la casa. ¿Qué dice? Guarda tu corazón, guarda tu actitud, porque de él vas a tener la vida, mana la vida de Dios. Así que, y todos bebieron de la misma. Hermano, una de las cosas que Dios es esa dirección, esa liberación, protección. El Señor, hermanos, también, además de dirigirnos y demás, ¿se acuerdan del Salmo 23? Cuando dice, ¿no? Ese salmo yo le llamo personalmente el acta o el preámbulo o la carta magna de la fe cristiana. Que Dios no nos va a desamparar, que nos va a pastorear, ¿ah? que su callado nos va a infundir aliento en los momentos de desesperación, y que encima nos tiene preparado una mesa delante, así como el ejemplo que les ponía, que escuchen, en esta vida el cristiano, espiritualmente hablando, a veces, y materialmente muchas veces, vemos como otros comen manjares, mientras nosotros comemos setas y pan duro, por decirlo de alguna manera. En el día del juicio va a ser al revés. En el día del juicio, ¿se acuerdan de Lázaro, el rico y Lázaro? ¿Quién era Lázaro? ¿Que comía qué? Las migajas que caían ¿de quién? De un rico. Cuando les toca ir, ¿qué pasó? Sí, se intercambió. Era el rico, por favor, tráeme que la boca se me seca y estoy desesperado, dejarme ir a decírselo a mis familiares, a mis parientes, porque me estoy quemando y estoy sufriendo, por favor. Es que a los profetas tienen, y aun si enviáramos ángeles tampoco creerían. Amén. Así que, hermanos, la protección de Dios también. Ahora viene, hermanos, y vamos a pasar a las amonestaciones, ¿sí? A partir del versículo 6. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Punto número 1, la codicia. La codicia. Hermano, la avaricia es idolatría, porque también habla, fíjense, si uno ve el subtítulo, que esto no está inspirado, de este capítulo, que dice, amonestaciones contra la idolatría. ¿Sabía, hermanos, que tú y yo, si hay algo seguro que somos, es idólatra? Si hay algo seguro, que nadie necesita indagar, ni buscar, ni aún hasta la persona más pintada, como se suele decir, somos, nuestra naturaleza y nuestra corriente sanguínea corre la idolatría. Y la idolatría, ¿sabes qué es? Es, y lo digo con mis palabras, hacer, pensar, decir y vivir conforme a cualquier cosa que sustituya el lugar que le corresponde a Dios. Tu familia puede sustituir a Dios. Tus hijos pueden sustituir a Dios. La iglesia puede sustituir a Dios. Tu pastor puede sustituir a Dios. Tu pareja puede sustituir a Dios tranquilamente y vivir más ancho que largo, como sabemos decir. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque somos idólatras. Y la idolatría es el pecado más terrible contra la presencia de Dios.
Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y peor la de un cristiano, de alguien que ha sido rescatado de esa vana manera de vivir. Así que, para no entretener, no estancarme todo, porque tenemos varios corderos, dice, estas cosas sucedieron como ejemplo, dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras. ¿Por qué sucesivamente habla de idolatría? Porque la idolatría tiene que ver con la codicia. Cuando codiciamos cosas. Dice, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. En esto yo quiero que vayamos a Éxodo 32. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que pasó? Éxodo 32. ¿Sí? ¿Se acuerdan del becerro de oro? Así es. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Saben qué pasó con el pueblo? Después de las maravillas que habían visto de Dios, a la primera que ellos vieron que Moisés no bajaba del monte de Oreb con los mandamientos de Dios, dijeron, este no va a venir. Este no va a venir. ¿Y saben por qué hicieron un becerro de oro? Ellos no inventaron eso. Porque ese era el Dios que ellos estaban creyendo y sirviendo en Egipto. Y te voy a decir una cosa con esto, hermano. Cuando tú y yo, en momentos de nuestra vida espiritual, flaqueamos, automáticamente, ¿sabes a dónde volvemos? No nos vamos a cualquier otro sitio que no sea al lugar de donde salimos. Al lugar de donde nosotros conocemos. Por ejemplo, si tú tienes amigos, has tenido amigos del mundo que le han dado a la droga, por ejemplo, y tú te has convertido al Señor y sabes que has salido de todo eso, cuando tú empiezas a flojear espiritualmente y ya empiezas a mirar, ¡ay! Es que yo en el mundo comía carne, ¿sí? Es que yo, esto, olvídate. ¿A dónde vas a volver? Vas a empezar a llamar a tus amigos. Y de donde hayas salido, ahí volvemos. Porque el perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada a su seno, a su lodo. Ahora bien, dice que que huyamos de la idolatría. Dice versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. ¿Se acuerdan de este relato? Hermano, esto es terrible. A mí me entró un celo, hermano, de verdad te digo. Yo no sé, no me acuerdo a quién le decía a unos hermanos. Miren, os digo una cosa con la mano en el corazón, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino lucha espiritual. ¿Cuáles son las armas de nuestras milicias? No son carnales, sino poderosas en Dios. Las rodillas, la oración, el testificar, el testimonio propio de uno. Amén. Pero si el Señor nos mandara a pelear con Israel, porque Israel es la iglesia de la carne, para que usted me entienda, para que es la iglesia terrenal. Israel en su tiempo fue la iglesia terrenal. La iglesia actual es la iglesia espiritual. Por eso Israel, todo estaba relacionado con las cosas de la tierra. El pelear, el luchar, el ganar, el rey, tener esto, los gobiernos, las naciones, bueno, etc. Si hoy estuviéramos viviendo en ese tiempo, hermano, hacía rato que ya me hubiesen puesto las armaduras físicas y decir, Señor, ¿a dónde hay que pelear? Ya mismo. ¿Sabes por qué? Por el celo que te entra. Por el celo que te entra. Por ver cómo el diablo va ganando terreno en las vidas incautas e ignorantes por no tener la luz del Evangelio. Amén. Pero no es así, gracias a Dios no es así. Por lo tanto, ese celo nos consume. Pero este pueblo, ¿qué hicieron? Daban sus hijas a los hijos de Moab, a los moabitas. ¿Y qué hacían? Pues daban y se fornicaban, se entremezclaban. Cuando Israel, uno del primer mandamiento era que tenían que adorar a Dios, no se tenían que mezclar, tenían que santificarse. Y hacían todo lo contrario. Entonces, hermano, esto, recuerden el versículo 6, que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros.
Sigue diciendo, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. ¿Se acuerdan de la serpiente de oro? El cetro de la forma, la figura de la serpiente que Dios hizo a Moisés erigir para que aquel que era picado por una serpiente y no muriera por el veneno tenía que mirar a la serpiente. Es una figura de Cristo. Y uno diría, ¿por qué la figura de la serpiente? Hermano, ¿sabían que Cristo en la cruz, cuando dice que Él cargó con los pecados de la humanidad, en cierta manera todo lo que vivió Jesús en la cruz fue la consecuencia de la mundanalidad, la carnalidad, el pecado horroroso, del mundo? Ahí lo ves en la cruz. Pero el que mira la cruz, esa, hoy nosotros hasta llevamos cruces. Hasta podría ser una ofensa a Dios llevar una cruz. Porque si el Señor hubiese muerto en una silla eléctrica, ¿quién llevaría una silla eléctrica como señal? Pregunto. Si el Señor hubiese muerto de otra forma, ¿quién llevaría ese elemento de ejecución como símbolo? ¿No será mejor llevar como símbolo mi vida restaurada, mi vida restituida, mi vida renovada en Cristo? Que soy carta abierta a este mundo y que la gente vea de mí lo que quiero que vean a través de un crucifijo. Pero ¿te dan cuenta cómo somos los seres humanos? ¿Y quién nos lleva a un crucifijo? Yo he llevado hasta estrellas de David. Ignorante. Y ahí, que no es de David, ya sabemos, ¿no? Lo hemos visto, ¿verdad? La estrella de Astarot de Saturno, Hechos 7. La estrella más diabólica que pueda haber. Porque los judíos, el pueblo de Israel. Esa ignorancia, ¿no? Pero bueno, pero el tema es, hermanos, que es el tentar al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron, dice, por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Resulta, hermano, que ¿saben que cuando uno murmura? Miren, los voy a definir con mis palabras. Primero, lo que es murmurar es hablar mal de alguien a espaldas. ¿Sí? Pero quieren que les diga, aún dándole una media vuelta de tuerca más, murmurar es hablar mal de Dios cuando hablamos mal de alguien que Dios ama. Cuando tú y yo, si existe la posibilidad, esto yo lo he visto en otro lado, aquí no, si existe la posibilidad de hablar mal de alguien, es porque estás diciendo de otra forma que Dios hizo mal el trabajo. Y que ese a quien Cristo dio su vida y murió por él, uno le está criticando. Y por lo general, ¿a quién criticamos? ¿A con quién murmuramos? ¿De quién murmuró el pueblo? ¿De la otra tribu de Israel? No, de Moisés. ¿Por qué murmuraron de Moisés? Porque Moisés era el que era visible, que estaba en la cabeza. Entonces, cuando nosotros murmuramos del lugar de autoridad, estamos murmurando contra Dios. Por eso dice la palabra de Dios que sujetados a la autoridad de superiores, porque están puestas por Dios. Y quien se opone a la autoridad se opone a Dios. Entonces, cuidadín, que gracias a Dios, hermano, y esto lo digo en serio, antes lo dije en broma, ahora lo digo en serio. Gracias a Dios que desde los tiempos que llevamos, eso no, por lo menos no se ve. Y no solo no se ve, sino que lo tienen bien claro. Amén. Desechemos estas cosas de nosotros, hermanos, si queremos avanzar en la vida. El versículo 11 dice: y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado, ¿verdad?, estos tiempos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Ves, hermano? Por un lado, si tú dudas de la provisión, de la dirección, de la liberación, de la identificación de Dios en tu vida, estás pecando, porque todo lo que no procede de fe es pecado. Estás pecando. No dudes de Dios, nunca dudes de Dios. Duda del hermano, duda de quien quiera dudar, pero de Dios no dudes nunca. ¿Amén? Porque Dios es fiel, sumamente fiel. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no es humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sabes lo que está diciendo eso? No está diciendo que si yo ahora me quedo en mi casa durmiendo hasta la 1 del mediodía,
cuando tendría que estar en la iglesia. Cuando venga la tentación yo voy a caer. No, Dios me va a liberar porque me ha dicho que me va a liberar. No te va a liberar. Dios te dará la salida, pero la salida tendrás que salir tú. Tendré que salir yo. Amén. ¿Y cómo salimos? Con la luz que Dios nos da. Porque te puedo asegurar, hermanos, que todos los que estamos aquí sabemos lo suficiente como para vivir una vida de obediencia a Dios. Amén. Por lo tanto, dice, y aquí vuelve a repetir, el versículo 14. Por tanto, amado mío, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo y el pan. Miren, todo este versículo que dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Pues, vuelvo a repetir, todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Y no hace falta... A Israel no se le puede mirar de otra forma que no sea según la carne, porque Israel era un pueblo carnal, un pueblo terrenal. ¿Sí? No son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo que sea. A partir de ahí empieza. Ahora vamos a tocar esto. Pero ¿sabes lo que está diciendo aquí, hermano? ¿Sabías tú que mi negligencia, mi pereza y mis carencias espirituales las tenéis que llevar vosotros como pueblo? ¿Sabía que si yo hay pecado oculto en mi vida, ustedes los van a tener que pagar como quien dice los platos rotos? Porque yo estoy contaminando el cuerpo. Yo soy miembro del cuerpo, que es la iglesia. Como dice 1 Corintios 12, yo soy miembro. Pero si el miembro no funciona, ¿con qué te piensas que el cuerpo siente? ¿Qué te crees que va a decir? Bueno, a ver, Eduardo, tráeme unas tijeras, vamos a cortar este dedo que no funciona bien. No. Se duele el cuerpo, porque este dedo no está funcionando bien, porque todos los miembros hacen falta. El creer que la iglesia solo lo hace liderazgo, hermano, estamos siendo engañados como... Estamos siendo muy engañados. Pero el tema es, hermano, que tú y yo somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Y en cierta manera lo que viene a decir, todos participamos, todos somos benditos, todos. Pero, como decía el versículo 6, pero no de todos se agradó Dios. Todos fueron bautizados bajo la nube, todos pasaron el agua, todos bebieron de la bebida, todos, pero no de todos se agradó el Señor. Y no estoy diciendo, hermano, lo que aquí está hablando de una manera general. Está hablando de la que la iglesia, no de una congregación determinada, pero... Cuídate, si tú eres consciente, ¿sabes que estás caminando camino al cielo? ¿O te va a sorprender si Cristo viene mañana, te va a sorprender como ladrón en la noche? Entonces, mira, seguimos leyendo. A partir del 18 dice, mira Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Justamente eso. Julio, a mí nunca, mira, a mí me dice, Julio, como tú eres parte del cuerpo de Cristo, eres parte de esta iglesia, vive en santidad, sé ejemplo de los demás, lleva la carga de los demás. Me lo dice a mí, pero no como pastores, no como miembro. Porque cuando tú estudias y ves los miembros de una iglesia, dice Dios instituyó pastores, maestros, instituyó, vale, pero las enseñanzas no se van dirigidas a un evangelista y al pastor no, o al pastor y al que tiene otro don no, va dirigida a la iglesia. Y cuando no nos damos cuenta, a mí me pasa, no sé a ti, hermano, que cuando Dios nos convoca a una reunión de iglesia, no como la que vamos a tener ahora, me refiero, nos convoca a una coinonía, y yo no veo a hermanos que deberían estar y no están, a mí me duele. Porque ¿sabes por qué? Porque yo quiero verlos. Yo quiero compartir con ellos porque son de bendición para mi vida. Y a veces mi egoísmo, cuando yo digo, no voy porque tal, yo estoy siendo egoísta, porque no soy consciente que yo estoy, que mi vida bendice a los demás, porque siempre estoy pensando por mí. Y eso es algo que tenemos que aprender, hermanos, todos. No podés beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, no podés participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios.
¿O provocaremos al Señor? ¿Sí? ¿Acaso somos más fuertes que Él? La cuestión es, hermanos, que sí que podemos provocar a Dios. Sí que podemos. Ahora, yo ahora voy barriendo, miren, todo me es lícito, pero no todo conviene. Vuelve a repetir el apóstol. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¡Wow! ¿Se dan cuenta? Yo a lo mejor hay una reunión, y yo no estoy diciendo, hermano, que si estás cansado, que si estás, a lo mejor que te sientes mal, obvio. A mí me pasa, y si yo entiendo que de quedarme, no es que te va a quedar sí o sí, porque si no ficho, no, hermano. Pero cuando eso se ve ya un perfil, se ve un hábito de no ir, de no estar, y me dejo caer de ciento en viento de un año por ahí, entonces es un problema, es un pecado. Y un pecado de egoísmo, además. Porque yo no voy a un lugar que yo no sepa que no voy a recibir algo. Pero si yo voy a bendecir, hermano, es porque he madurado y porque entiendo que mi vida también es de bendición para los demás. Dice, versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada. ¿Se acuerdan cuando hablaban de los sacrificios a los ídolos? Dice, porque el Señor en la tierra en su plenitud, si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Mas si a alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y luego recalca, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. ¿Se acuerdan? Romanos 12, cuando decía, Romanos 14, perdón, el que coma no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come. Amén. Y aquí está, dice, hablando de conciencia, pero mi conciencia personal, de la cual a mí Dios no me juzga, si el hermano, porque es niño, porque no entiende, es trastocada su fe, entonces yo no voy a dejar de hacer eso que le va a hacer daño a mi hermano. ¿Me explico? Pongo un ejemplo. Si yo sé que la asistencia a un lugar de reunión de la iglesia le va a bendecir a un hermano, yo voy a ir aunque me sienta mal. ¿Ves? Lo voy a ir. Y si yo sé que hay gente que me está mirando a mí como un ejemplo a seguir, yo voy a intentar a que mi vida sea. Y que si voy a hacer algo que les va a ofender, pues no los hago. Aunque porque para Dios no es pecado, pero por amor a los hermanos. Esto ya vosotros lo sabéis. Amén. Versículo 30. Y si yo con agradecimiento participo, la segunda parte del 29 dice, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? ¿Se dan cuenta? A mí el espiritual juzga todas las cosas, pero a él no he juzgado de nadie. Y dice, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracia? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿ves? O hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ese es el punto, hermano, de todo lo que venimos diciendo. El cristiano que no vive para darle la gloria a Dios no conoce a Dios. No conoce a Dios. Porque si yo vivo para mi vientre, para mis intereses, para mis gustos, para mis deseos, y alguna vez me dejo caer para las cosas de Dios, no estoy conociendo a Dios. Porque hay avaricia, hay idolatría, hay un montón de cosas, y puede caber la posibilidad, porque eso a cada uno nos tenemos que analizar, puede ser que Dios me deseche. ¿Sí? Que de Dios no se agradó de todos. Posiblemente. Así que, versículo 32, no seáis tropiezo. Y aquí nombra 3 pueblos, judíos, gentiles y la iglesia. ¿Ves? Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Así que, hermano, punto número 1, la provisión, la bendición, la dirección, todo lo que las bendiciones que Dios hemos leído y hemos visto de Dios, es una garantía de todos aquellos que son hijos de Dios. Hijos de Dios. Y si siendo hijos de Dios, no codiciemos, no forniquemos, no murmuremos, vivamos una vida de santidad. Amén. En resumidas cuentas, vivamos para el cuerpo.
No hagamos que el cuerpo sea el que viva para mí, sino yo para el cuerpo de Cristo. Amén. Yo ser un elemento, una herramienta, una vía, un conducto de Dios para bendecir la iglesia y crecer en ella. Amén. Yo doy gracias a Dios por el crecimiento espiritual que yo estoy viendo de algunos hermanos que están dando pasos, que están tomando decisiones, que se están determinando a hacer cosas que no han hecho nunca antes, pero ahora lo están empezando a hacer. Eso es a lo que Dios nos llama. Amén. Así que, hermanos, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Vamos a orar y ya vamos a dar lugar a Dios. Padre Santo, Señor, una vez más tu palabra, Dios, es para nuestras vidas el alimento que necesitamos y que sobre todo, Padre, aprendamos, Señor, a llevarla a cabo. Aprendamos, Señor, a vivir con pasión tus cosas, Señor, y no por obligación, no por mandato, sino porque queremos realmente en nuestro corazón que vibre ese celo por tus cosas, Señor. ¿Por qué? Porque te conocemos. Porque te conocemos. Porque tenemos identidad, Señor, de pueblo, identidad de hijos tuyos, Señor. Por eso yo te pido, Padre, que a cada uno de mis hermanos y a todos los que están presentes aquí, al igual que el Zoom, de todos aquellos que nos están viendo y oyendo, Señor, que en este día les ayude, Dios mío, a comprender de que la vida no vale la pena si no es para entregarnos completamente a ti, sin condiciones y sin reservas. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.